Bienvenidos a otro episodio de ¿Qué pasa, profe? Pero este es un episodio muy especial. Es nuestro episodio número 100. Martin, tal vez deberíamos reformularlo. 100 episodios de teorías conspirativas. Creo que ese sería un título apropiado. En realidad, sí. El único problema es que sí se hace en realidad, correcto. Sí, y por eso hemos decidido que vamos a hacer una recapitulación de lo que ha pasado en estos 100 episodios. Sí, y creo que los espectadores los disfrutarán. Fue agradable volver a hacerlo, y vamos a ver cómo va. Oremos. Nuestro Padre Celestial, venimos hoy aquí y queremos darte las gracias a ti, Señor, por todos los milagros que has traído a este ministerio en los últimos 100 episodios. Gracias por darnos la bendición de llevarlos al mundo. Y te pedimos que, por favor, que también bendigas esta discusión de hoy. Y a todos los espectadores, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Martin, creo que sería apropiado si usted le dijera a nuestros televidentes sobre lo que básicamente ocurrió, no en términos de contenido de los 100 episodios, sino todo lo relacionado con ella, como por ejemplo, hacer que la información esté disponible, cómo descargarla, cómo hacerla llegar a otras gentes, etc. Tal vez usted podría informarles. Sí, mientras revisaba el primer grupo de episodios, me di cuenta que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue cuando lo hicimos. Así que tenemos este servidor de descarga que todo el mundo probablemente sabe por ahora. Estamos en proceso de actualizar el servidor de descargas. Así que tened paciencia con nosotros. Hay algunos que se han inundado un poco y entonces a veces la velocidad de las descargas se bloquea, pero tened paciencia, mejorará. Y hemos logrado conseguir otro servidor donde la velocidad es mucho más rápida. Y estamos esperando que se resuelva el problema. Sí, porque como usted ha mencionado, que esta es una herramienta de evangelización. Queremos que la gente obtenga y difunda esto tan lejos como sea posible. Y creo que todos sabemos que el tiempo se está acabando, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y por lo tanto debemos hacerla disponible de cualquier forma posible. Así que, Martin, tenemos todo tipo de planes para hacer llegar los datos a la gente en una forma física, porque nunca sabemos cuánto tiempo tendremos acceso a las ondas de radio, ¿verdad? Correcto. Y queremos hacerlo también básicamente sobre la misma base. No hay beneficio, solo lo sacamos a la gente, ya sea en forma de DVD o si será en una barra de datos de cualquier manera, sería posible para que la información pueda ser difundida de persona a persona, incluso si las ondas se cortan en una fecha futura. También tenemos nuevos canales de Telegram. Hay, por ejemplo, en Afrikaans, en inglés, en este momento. Y otros idiomas les seguirán. Y cómo funciona este canal es como un servidor que tiene todos nuestros videos allí. Y entonces usted puede compartir ese enlace con otras personas. Y pueden unirse a ese canal y ver a través de todos esos videos. Los videos son bastante pequeños, por lo que no tomará una gran cantidad de datos. Así que también es una nueva iniciativa. Y voy a poner los enlaces en la descripción de este video también. Excelente. Así que tenemos algunos planes para el futuro, definitivamente. Y mantendremos a todo el mundo al día. Pero también hay un agradecimiento muy especial que queremos dar a nuestros espectadores. Hemos alcanzado los 100,000 suscriptores. Eso es maravilloso. Así que muchas gracias por todo el apoyo y por haber hecho crecer de fuerza en fuerza. Sí, porque nuestra única misión es hacer llegar este mensaje para que el mayor número de personas pueda tomar decisiones como sea humanamente posible. Sí, y usted ha mencionado antes que el tiempo es corto, correcto, y que Dios lo tome y lo multiplique como las hojas de otoño, o como los panes y los peces. Exactamente. Así que vamos a saltar directamente a ello, Martin. 100 episodios. Veamos a dónde vamos.
Hablamos en algún momento en el pasado sobre la casa familiar abrámica, donde el mundo se está moviendo lentamente en esta dirección de unir las grandes religiones en el mundo. ¿Sabes lo que es interesante, Martin? Es que muchas de las cosas de las que hablamos en el pasado, en estos episodios, básicamente predijeron que esto o aquello o lo otro sería un posible escenario de cómo deberían desarrollarse las cosas. Así que en este episodio tendremos un flashback, sí. Volveremos a algunos de esos episodios y reproduciremos pequeñas porciones de lo que se dijo, incluso hace un año o más de un año. Así que este viene del 12 de marzo de 2020. Y podemos ver cómo las cosas han progresado a lo largo de esta línea profética. Sí. Y eso es siempre uno de los criterios que uno tiene, que ya sabes ver. Es que lo que se dice es una realidad. Es un producto de la imaginación o se está desarrollando realmente. Sí, y me gustaría animar a los espectadores que engañen a su mente y vuelvan a esta fecha y luego se den cuenta de lo que sucedió allí, el 12 de marzo de 2020. No nos sentamos en el mundo que nos sentamos hoy en día. No había una pandemia global en esta etapa. Solo estaba centralizada en China en esa etapa. Así que ese es el tipo de cosas que tienes que hacer al ver esto. Y seguiremos recordándoles, porque muchas de las cosas que dijimos, como usted dijo antes, fuimos etiquetados como teóricos de la conspiración. Sí, y esto nunca va a suceder, pero en realidad, entonces sucedió, que el mundo experimentó exactamente eso. Así que aquí hay un video de lo que dijimos en ese momento sobre la casa abrámica de fraternidad. Están construyendo ahora una sinagoga, una mezquita y una iglesia, una al lado de la otra, justo en el mismo complejo que construyeron. Así, y tienen un jardín comunal en el medio. Así que el jardín es el terreno común, por lo que adoran en sus propios estilos, pero pueden estar juntos bajo la amistad y la fraternidad. Ahora, ahí es donde creo que todo esto se dirige. Y para hacerlo encajar en un corto marco de tiempo, hay que tener magnitudes de calamidades. Así que cuanto más aumenten las calamidades, más aumenta la presión para introducir estas cosas. Y porque todos estamos interconectados y todos necesitamos trabajar juntos en estas cuestiones, eventualmente dirán, ya es suficiente. Paz y buena voluntad para todos los hombres. Paz, paz. Viviremos lado a lado. No nos atacaremos, ya no nos atacaremos unos a otros. Puedes creer lo que creas, mientras tu creencia no interfiera con este bien común de fraternidad. Eso fue lo que dijimos en marzo de 2020. Y la pregunta es, si hemos tenido calamidades. Creo que todo el mundo está de acuerdo en que realmente ha comenzado a escalar, e incluso la magnitud de todas las calamidades. Si miras los últimos maremotos que hemos tenido, las erupciones de volcanes bajo los océanos, si nos fijamos en las tormentas que hemos tenido, los tornados, el cambio climático, por supuesto, fue traído a la lucha, y todas estas cosas están sucediendo. Y en esta casa de la fraternidad, incluso han comenzado a construir en diferentes áreas en el mundo. También comenzaron en Berlín, van a hacerlo en Nueva York. Y dijimos todas estas cosas. Así que hay una escalada, sí, en términos de las religiones, trabajando juntas. Pero puede que no haya proselitismo. Correcto, eso es lo que el Papa Francisco dijo con vehemencia. Correcto, pero la Biblia dice que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio y hagan discípulos. Así que tenemos un conflicto. Y ese conflicto no terminará hasta que el Señor regrese.
En 2022, 7 impresionantes proyectos arquitectónicos que se inaugurarán en el Golfo, la casa de la familia abrámica. Es uno de los proyectos emblemáticos que se completarán en algún momento de este año, y el proyecto se dio a conocer en 2019, tras la firma del documento sobre la fraternidad humana por el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb. Así que hemos discutido todo esto, para que estas cosas están en proceso y se están desarrollando muy rápidamente, Martin. En el pasado, cuando hablamos de estas cosas, dijimos que no se quedarían en una pandemia, sino que se intensificaría y que habría problemas de suministro. Y hablamos de la crisis alimentaria y las crisis que se desarrollarían en el mundo. Y la gente decía que esto es solo un fallo en el horizonte, que nunca ocurrirá. Pero ¿dónde estamos parados ahora mismo, en 2022, en el tema de la crisis alimentaria? Muy bien, solo para recapitular, esto es lo que dijimos el 12 de marzo de 2020. Y ahora está el coronavirus. Interesante. Y encuentro este coronavirus muy fascinante, porque, en primer lugar, expone una debilidad, un régimen autoritario que está restringiendo el virus, aislándolo, sí. Pero al aislarlo estás deteniendo el movimiento de millones de personas. No solo estás deteniendo el movimiento de millones de personas, estás deteniendo los movimientos de millones y millones y millones de dólares en mercancías. Así que esto no afecta a las personas, sino que afecta a toda la economía, afecta a las importaciones y la forma en que el gobierno, en su postura, está tratando a la gente. Está llevando a insatisfacción. Sí. Y me pregunto si esto es parte de la agenda o no. No quiero ser etiquetado como conspiracionista, aunque creo que es un poco tarde para eso. Pero lo que sí es el contragolpe que ha recibido la economía. Ha recibido el golpe de las exportaciones, han recibido o no. Por ejemplo, los agricultores en todas estas zonas, en cuarentena, y en estas ciudades que han sido cerradas, tienen estas enormes granjas de pollos. Por ejemplo, ahora están sentados con todos estos pollos. ¿Qué van a hacer con ellos? No pueden exportarlos, porque los camiones y los trenes que vienen y se llevan estas cosas ya no pueden hacerlo. Así que la única cosa que pueden hacer es matar a todos ellos. Sí, así que están masacrando millones y millones y millones de animales, sin los medios para crear una economía que sea sostenible. En otras palabras, están diciendo que habrá una masiva escasez de alimentos y debido al mercado de exportación que se extenderá a todo el mundo. Martin, ¿no es tan interesante lo que se dijo en 2020, cuando no había ni siquiera un indicio de ello en esta etapa? Así que vayamos a una caricatura que sale de Fox News. Y esta es muy reciente, que viene de los últimos días. Así que, ¿qué dice aquí? Dice que hay que construir un supermercado mejor. Y parece que no hay nada en el estante. Martin, papas fritas fuera de stock, productos horneados fuera de stock, enlatados no hay disponibles, kits de pruebas agotados, cerveza agotada, cereal agotado. Pero la buena noticia es que Joe Biden, con su lema "Construir mejor" en su pecho y su teleprompter y su desconsideración, afirma que la buena noticia es que tenemos colas más cortas en las cajas. Así que es una realidad que ha llegado a fruición. Ahora estamos en 2022 y esto fue en 2020.
Así que era una teoría de la conspiración, o se convirtió en un hecho. Aquí hay un artículo del 13 de enero de 2022. KFC Australia se está quedando sin pollo y McDonald's Japón está restringiendo las ventas de patatas fritas. Así que esto es en todos los ámbitos y cada vez lo experimentaremos más. Creo que también, sí, y eventualmente, sabes que la Biblia dice que habrá hambrunas y nos dirigimos hacia las hambrunas. Ahora, lo que es muy interesante, Martin, es que algunos países como China están acaparando comida. Sí, y algunas de estas hordas de alimentos comprenden más de la mitad del suministro de alimentos del mundo. Así que vamos a ver algunas de esas cosas interesantes si estamos hablando de posibles escenarios para el futuro. Sí, este es el momento en que todo el mundo debe ponerse las gafas de pensar y mirar un poco más en el futuro y ver cómo se desarrolla esto. Ya sabes que dijimos en esta etapa que esto no es un fallo en el horizonte, esto es el final del juego. Y hubo mucha oposición a esas declaraciones. Todavía tenemos oposición. Pero cada vez más gente y más gente se está dando cuenta que el mundo ha cambiado completamente. Este es un nuevo juego. Puede que estemos saliendo de una crisis a otra forma de crisis, pero la crisis no se detendrá y puede haber un pequeño periodo de tiempo relativo, solo para calmar los nervios. Y luego la siguiente forma. Veamos este pequeño clip aquí. Es interesante. ¿Te has quejado de la creciente inflación? ¿Han subido sus gastos mensuales? ¿Paga ahora más por sus productos esenciales, como el arroz, el aceite de cocina, las legumbres y más, etcétera? Si es así, no estás solo, sino que está ocurriendo en todo el mundo. La India, por ejemplo, la inflación se ha disparado. En Sri Lanka hay escasez de alimentos. Nepal, la inflación ha alcanzado un máximo de 19 meses en Bangladesh. La inflación está batiendo récords en el mes de noviembre. Alcanzó un máximo de 5 años. Y en Pakistán, la inflación alimentaria aplasta a los pobres. Esta inflación empeorará por culpa de un país, China, que está aumentando la inflación mundial al retener el grano del mundo, más de la mitad del suministro mundial. China está acaparando más de la mitad del suministro mundial de granos alimenticios. ¿Cuál es la cantidad de suministro de alimentos que acapara Pekín? Vamos a dar algunas estimaciones numéricas. Digamos que China tiene el 69% de las reservas mundiales del maíz, 60% de las reservas de arroz y el 51% de las reservas de trigo. El grupo Costco dirige una de las mayores bases de acopio de alimentos. Está en Dalian, en el noroeste de China, un puerto que tiene 310 enormes silos, almacenan frijoles y granos suministrados desde el interior del país y desde el extranjero. El puerto de Dalian, China, distribuye alimentos al resto del país. Se podría decir que el grupo Costco es crítico para la seguridad alimentaria de China, pero para el resto de nosotros es una amenaza, porque este acaparamiento masivo de alimentos en China está afectando al mundo. El 69% del maíz del mundo no es una cantidad pequeña, es enorme, que es una reminiscencia de lo que sucedió en Egipto, ¿verdad? Todas las naciones de alrededor dependían de Egipto. Así que hablamos de eso también en el pasado. Ahora, lo que es muy interesante es que todo está interconectado. Muchos de los camioneros, por ejemplo, se niegan a seguir ciertos mandatos del gobierno. Y eso ralentizará la distribución, porque algunas de estas personas simplemente no distribuirán más. Sí, eso es un problema añadido, pero hay otros problemas. Así que este es un artículo de Farming Ahead, en el que los cultivadores de CVH requieren un pinchazo obligatorio para poder entregar, por lo que algunos simplemente no entregarán. Por ejemplo, así que vamos a pensar en eso, dónde puede llevarnos y hacia dónde nos dirigimos. Recuerda que en muchos episodios hablamos de salir de las ciudades. Las ciudades van a ser lugares que son muy peligrosos para vivir. Y en el pasado también escribimos sobre las zonas costeras.
y lo peligroso que será vivir en zonas costeras. Así que la erupción volcánica que acabamos de tener, que devastó las islas de Tonga, son solo uno de los ejemplos de lo que podríamos esperar, salir de las ciudades. Así que echemos un vistazo a lo que dijimos el 12 de marzo de 2020. Las ciudades son un hervidero de todo lo que es malo. Y como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Y tenemos ejemplos de lo que sucedió con ciudades como Sodoma y Gomorra. Y la Biblia dice que la tierra se desgastará como una prenda de vestir y sus habitantes morirán como moscas. Y es tan fácil poner en cuarentena a alguien en una ciudad. Si tomas las ciudades del mundo, simplemente corta las rutas principales y en minutos hay un bloqueo. Y no podrás comprar y vender. Y usted será controlado completamente por el gobierno. Ahora, lo que también es fascinante es que estaban diciendo que no había mucho de una patrulla en estos cierres. Ahora, ¿qué hacen las autoridades para cumplir tal cierre? ¿Son las autoridades o los responsables de hacerlos cumplir? ¿Son inmunes al virus o una chaqueta de plástico los protege del virus y de nadie más? Sí, hay un par de cosas que simplemente no suenan del todo bien. Sin embargo, si es real o percibido, es irrelevante. ¿Cuál es la consecuencia? Y vemos los eventos bíblicos desarrollándose, y creo que sí. Pasemos directamente a otro clip, donde tenía esta interesante introducción. Aquí hay una declaración de eventos del último día. Cuando la iniquidad abunda en una nación, siempre hay que oír alguna voz dando advertencia e instrucción, como la voz de Lot se escuchó en Sodoma. Sin embargo, Lot pudo haber preservado a su familia de muchos males si no hubiera hecho su hogar en esta malvada ciudad contaminada. Todo lo que Lot y su familia hicieron en Sodoma podría haber sido hecho por ellos, incluso si hubiesen vivido en un lugar a cierta distancia, lejos de la ciudad. Ese es un buen consejo. Ahora acabamos de tener una semana bastante devastadora en términos de lo que puede ocurrir en las ciudades. Y veamos lo que este pequeño video nos muestra. Pero si no estuvieras en la ciudad, entonces esto no te habría afectado ahora. ¿Y si esto empieza a ocurrir a gran escala? ¿Y si los juicios de Dios vienen a este mundo debido a la iniquidad? A veces Dios hace estas cosas o permite estas cosas para que la gente se despierte. Ahora, Martin, ¿qué pasa si esto sucede en una escala muy grande? O no seamos predictivos, sino solo especular. China, en una ciudad, está acaparando el 50% aproximadamente del suministro de alimentos del mundo. Y si tuviéramos un evento similar, y ese es el suministro de alimentos, fuera eliminado, entonces, en un día, el 50% del suministro de alimentos del mundo se acabaría. Sí, inmediatamente se está en una hambruna. Ahora, cuando miramos esa explosión que tuvimos en el Líbano, había silos allí, y también estaban llenos.
y fueron destruidos. Así que podríamos tener un desastre natural, o podríamos tener un desastre no natural, o podríamos tener un muro, y entonces veríamos cosas como esta. ¿Y cuál sería el impacto? Ahora, hay una declaración en el espíritu de profecía que dice que justo antes del final la guerra se desatará. Creo que debemos hablar sobre algunos de estos temas en un futuro, porque creo que es el momento que no solo miremos las noticias, no solo miremos los acontecimientos como se están desarrollando, tan importantes como son. Tenemos que empezar a mirar las implicaciones espirituales. Sí, tenemos que empezar a mirar dónde debo y dónde debes tú y dónde deben todos los demás en términos de su relación con Dios. En el tiempo que estamos viviendo, Martin, solo hemos visto el comienzo. Se va a intensificar. Y ahora es el momento de tener esa ancla de lo que has estado hablando. Bien, acabamos de hablar de todas estas calamidades que se aumentan. Veamos lo que está sucediendo ahora mismo. La nación de Tonga quedó prácticamente aislada del resto del mundo, después de que una explosión volcánica masiva paralizó las líneas de comunicación en la isla del Pacífico. La explosión también ha paralizado todos los esfuerzos de ayuda de emergencia. Han pasado 2 días desde que el volcán Tonga, la erupción cubrió a Tonga con una capa de ceniza, provocó un tsunami en todo el Pacífico y liberó ondas de choque que envolvieron el planeta entero, pero con las líneas telefónicas aún caídas y un cable de internet submarino cortado. El verdadero número de víctimas del desastre del tsunami de la doble erupción aún no se conoce. La erupción fue tan poderosa que se registró en todo el mundo y se escuchó tan lejos como Alaska. Provocó olas gigantes a lo largo de las costas del Pacífico, desde Japón hasta los Estados Unidos. Y lo que también fue interesante es que si la gente va y ve el video, verán que hay un científico de alto nivel que ha estudiado este tipo de cosas durante 40 años y dijo que esto es una sorpresa total, que no esperaban que algo así sucediera. Ahora, hay un número de conspiraciones por ahí que algunos de estos desastres naturales están siendo ayudados por la manipulación humana. Ahora, si eso es así o si eso no es así, es realmente irrelevante. El resultado es lo que importa, siempre. Sí, así es. Se nos ha dicho que habrá calamidades en el mar y en la tierra, y que habrá una total agitación de la naturaleza. Y eso es exactamente lo que estamos viendo, ya sea con ayuda del hombre o no, ya sea es la tecnología de ARPA o lo que sea. No importa el resultado, sigue siendo el mismo. La otra cosa de la que hablamos es el rápido avance en términos de tecnología de mejora humana y lo lejos que hemos llegado en estos 100 episodios desde cuando empezamos a hablar de ello hasta donde estamos hoy. Ahora bien, ¿en qué punto se encuentran en términos de interferir en tu mente para que puedan realmente no solo modificarla, las mejoras que ellos llaman, sino también regularla, lo cual es interesante? Ahora, cuando miramos las teorías de la conspiración por ahí, que tenemos que hacer un punto de las teorías de la conspiración, están diciendo que esta vacuna podría contener nanopartículas. Esto es interesante, y que estas nanopartículas podrían, entonces, crearían una especie de red mediante la cual pueden controlarte a través de ciertas radiaciones, particularmente la 5G. Viene a la mente, etc. Es la mentalidad que hay ahora. No estamos de acuerdo con eso. Solo estamos diciendo que es así. Pero el Foro Económico Mundial, la página web, indica claramente que quieren ir en esa dirección. Sí, el control de la mejora humana del pensamiento, control de lo que se hace, cómo se hace,
etc. Solo para ir un poco más allá, aquí está el proyecto Neuralink, y esto viene del laboratorio Cold Spring Harbor, interfaz cerebro-máquina, integrada, con miles de canales, y esto es, por supuesto, Elon Musk y su tecnología de enlace neural, que él ha estado hablando. Es un material fascinante, muy interesante. Aquí hay un resumen de este artículo. Interfaces cerebro-máquina son prometedoras para la restauración de la función sensorial y motora y el tratamiento de trastornos neurológicos. ¿Podría afectar a la forma de pensar? Si alguien finalmente consigue un Neuralink, lo que ocurrirá es que puede interactuar básicamente en cualquier parte de tu cerebro. Así que podría ser algo que ayude a curar. Por ejemplo, la vista te la devuelve. Devolverte la vista, incluso como si hubieras perdido el nervio óptico de la audición. Veamos. Quiero decir, casi todo lo que en principio podría arreglar casi cualquier cosa que esté mal en el cerebro. Así que ya sabes que estaban hablando de cuestiones médicas y suena como una cosa maravillosa. Pero, ¿qué pasa si hay otro aspecto de controlar tu realidad? Entonces, estaríamos entrando en los reinos de la ciencia ficción. Y ya hemos hablado sobre eso, el metaverso. Y tú podrías estar viviendo en una matriz, en un mundo irreal que está siendo creado para ti. Así que esto es ahora saltando a nuestro tiempo. Esto es ahora 2022. Veamos dónde estamos. Recientemente he probado el Oculus 2. Omar y yo incluso mantuvimos una reunión en las salas de trabajo de Meta. Yo, personalmente, sentí que la experiencia fue moderadamente divertida, únicamente por el factor de la novedad. Sin embargo, después de jugar con él durante varios minutos, empecé a sentirme más molesto por la pantalla brillante, inmediatamente enfrente de mis ojos. Adicionalmente, experimenté el mareo que Elon va a describir aquí. Como si pudieras hacer un videojuego en tu tipo de consola, de ordenador o lo que sea. Y puedes estar en un juego en primera persona y moverte rápidamente y no marearte. Pero si tratas de hacer eso en un juego con gafas de realidad virtual, te mareas. El mareo es raro, así que tienes que teletransportarte con... Está bien. Así que no se siente como esa, es la respuesta necesariamente, en el cerebro. Así que no tienes que tener las gafas. Sí, un Neuralink a largo plazo, sostificado neural, enlace. Podría ponerte completamente en una realidad virtual. Así que, Martin, podemos cambiar la realidad virtual. Podemos hacer que veas cosas que no existen y pensarás que son reales. Esto es muy interesante, ¿no? Interesante. Y espero que también sea un poco aterrador para la gente. Absolutamente. Una vez que usted comienza a interferir con la realidad y creas una realidad virtual, entonces estás alejado a la humanidad de sus raíces, porque Dios nos puso en una realidad. No nos puso en una matriz, aunque a Satanás le gustaría que el mundo creyera que Dios nos puso en una matriz. Nos puso en una realidad. Él nos puso en un mundo físico. Él nos puso en un jardín. Pero aquí tenemos una realidad virtual. Si volvemos a algunas de esas viejas películas donde mostraban cómo sería el futuro, entonces esta realidad virtual jugaría un gran parte, especialmente si el mundo está en una fase bastante destructiva. Se puede crear una realidad que es irreal, y eso es lo que está pasando. El mundo se está deteriorándose y la vida ahí afuera no quiere ser parte de ella. Sí, así que creas tu propia realidad y no posees nada y eres feliz. ¿Eso es una posibilidad? Creo que sí. Así es como funciona la planificación. Ahora, tan pronto como haces eso y eliminas la realidad, entonces no puedes basar las decisiones en la realidad. Tendrías que basarlas en una realidad virtual, que no es una realidad. Así que mi pregunta es si Dios permitirá esto. Si lo hace, si Dios lo permite, entonces está permitiendo que la gente tome decisión sobre algo que no es real. Sí. Y eso no puede ser comprendido. No puedo ver que eso suceda.
Así que estamos en el tiempo como lo fue en los días de Noé, donde la amalgama y probablemente la tecnología como esta se introdujo y Dios dijo que cada imaginación del corazón es continuamente malvada y tendrá que eliminar esta situación por completo. Es interesante que una y otra vez han dicho que este metaverso del que hablamos lamentablemente no pueden controlar la restricción de edad. O no se puede controlar lo que la gente va a hacer allí. Así que quieren comenzar este proceso de implante de Neuralink en ensayos humanos en este año 2022. Y están empezando con el objetivo de ayudar a las personas paralizadas, pero eso es solo el comienzo y luego pasan a la siguiente fase. Si lo tomas así, empiezas a entusiasmar a todo el mundo sobre el tema y luego poco a poco a partir de ahí se empieza a implementar. Correcto. Ahora, ¿qué pasa si se puede introducir una conexión informática por medio de, digamos, inyección? ¿Es esa una posibilidad? Hay mucha especulación en el mundo con respecto a esa cuestión. He visto un artículo en el que Google, y no puedo recordar el otro, están creando estos nanobots que quieren usar para fines médicos. Pero, ¿para qué más pueden usarlo? ¿Para que esté en tu cuerpo? Y lo que también es interesante es que ahora se habla mucho de que esto se está introduciendo en el suministro de alimentos. Se habla de que el óxido de grafeno y el magnetismo y todos estos temas, cuestiones ahora en realidad. Hemos hecho algunos experimentos nosotros mismos y descubrimos que en alimentos muy comunes para el desayuno encontramos estas partículas magnéticas. ¿Qué es lo que están haciendo allí? Y cuando miramos los paquetes más antiguos, no estaban allí, pero sí en algunos de los modernos. Cosas muy extrañas están sucediendo. Hemos dicho todo el tiempo que el mundo no se está moviendo a un mejor lugar, está definitivamente en una espiral descendente y vamos a hablar de ello, pero no importa quién esté al mando, se va a ir hacia abajo. Entonces, por supuesto, también discutimos la interacción de la dialéctica hegeliana entre la izquierda y la derecha. Y sabes que la gente se pone tan nerviosa porque ellos se lo creen. Una ideología, ya sea de la izquierda o de la derecha, y luego demonizan a la otra. Pero esto es una de las mejores estrategias de Satanás para arrear a la humanidad en un juego de síntesis. A veces es difícil entender cómo está sucediendo esto. Y la gente puede pensar que se está inclinando hacia la izquierda o hacia la derecha, pero siempre hemos mantenido que no. Somos observadores. Exactamente. Estamos fuera del escenario y donde quiera que la izquierda esté dirigiendo, donde quiera que la derecha esté liderando, si está asociado con sociedades secretas, si se asocia con el papado, llamémoslo por su nombre. Entonces debes saber que hay una agenda que trasciende el mundo natural. Y nos movemos en el mundo espiritual. Están interconectados, no se pueden separarlos. Y vamos a ver el cumplimiento de profecías bíblicas, ya sea que esté encabezada por la izquierda o si está encabezada por la derecha. Es irrelevante. Así que lo que dijimos en junio de 2020. Recuerda lo que dice la profecía, que el protestantismo formaría una imagen a la bestia, que el protestantismo daría su poder a la bestia. Los reyes del mundo darán su poder a la bestia. En otras palabras, volverán a reconocerán la supremacía papal y prestarán el poder del Estado con el fin de promover los objetivos del papado. Y cualquiera que no esté de acuerdo sería perseguido. Esa es la narrativa bíblica. Así que tienes este poder por un lado, que eleva a la humanidad. Y por otro lado, tienes el poder que eleva a Cristo. Ahora, ¿a cuál vas a obedecer?
¿Hay alguna señal de que realmente están trabajando para unir el protestantismo y el catolicismo en una poderosa unión que volverá a perseguir al pueblo de Dios al final? Anoche sostuvo una Biblia enfrente a la iglesia episcopal de San Juan, justo enfrente de la Casa Blanca. Hoy visitará el santuario de San Juan Pablo II, también en Washington, D.C. Aquí tienes una acción protestante y una acción católica. Y Trump firmó una orden ejecutiva durante el mediodía que la Casa Blanca describió como priorizando el apoyo a la libertad religiosa en todo el mundo. De nuevo debemos matizar que el papado ha declarado que la libertad religiosa solo existe si sirve al bien común. Una foto entre bastidores, publicada en Instagram, de Melania Trump, mostraba a los Trump arrodillados en oración dentro del santuario. ¿Un protestante haría eso? ¿Iría un protestante a arrodillarse en el santuario o dedicado a un santo católico? ¿Es esto una señal de que un presidente protestante está dispuesto a inclinarse y doblar la rodilla ante los principios católicos? ¿Estamos viendo un cierre de la brecha? Yo creo que sí. Hay que estar ciego para no ver esto. Hay que estar ciego, ¿verdad? Definitivamente es una imagen de la bestia empezando a formarse. Están descaradamente frente a nuestros ojos. No entiendo por qué algunas personas pueden simplemente no ver esto. No lo entiendo. Pero tenemos gente muy preeminente diciendo que no hay imagen de la bestia formando. Sí, y donde quiera que miro, en los medios de comunicación, veo la imagen de la bestia formándose. No sé, ¿tengo unas gafas diferentes? ¿Hay algo malo con estos? Tal vez debas limpiarlos un poco. Ahora, Martin, en esos días, cuando hablamos sobre estas cosas, Donald Trump era todavía el presidente de los Estados Unidos. Ahora tenemos otro presidente, y él tiene una derecha de izquierda. ¿Es menos pro-papa? No, esto es una dialéctica de Gillian. Escuchemos de nuevo lo que Donald Trump dijo en esta entrevista en 2020 en agosto. Y si hubiera un mensaje que quisieras decir a nuestros televidentes, ¿cuál sería? Ahora mismo, bueno, creo que cualquiera que tenga que ver con la religión, pero ciertamente la Iglesia Católica tiene que estar con el presidente Trump cuando se trata de todas las cosas que esta gente va a quitar, todos tus derechos, incluyendo la segunda enmienda, porque sabes que a los católicos les gusta su segunda enmienda. Así que he salvado la segunda enmienda que tengo. Si no estuviera aquí, no tendrías una segunda enmienda. Y la provida es tu gran cosa. Y no estarías en ese lado de la cuestión. Te garantizo que si la izquierda radical, porque va a tomar el control, lo van a empujar como si no fuera nada. ¿No le parece fascinante? Así que aquí está el que dice que las iglesias deberían abrirse. Y las iglesias deben estar del lado de su filosofía, particularmente la Iglesia Católica Romana, porque su filosofía es básicamente lo que él dijo, su filosofía. Ahora recuerden que también es una tendencia jesuita. Me parece muy interesante esto. Es exactamente lo que vemos en la Biblia, que la marca de la bestia será forzada. Porque el estado de la iglesia, sí, conglomerado. Ahora digamos que por el bien del argumento, esta filosofía es la que resultará ser la que ejerce el poder. Entonces hay una enorme probabilidad que la legislación religiosa entre en juego de nuevo, para evitar este caos en el mundo. ¿No es así? Eso es correcto. Aquí hay un artículo del asesor de campaña de Trump, Jenna Ellis. La separación de la Iglesia y del Estado es una mentira liberal. Ahora, Martin, eso fue la derecha hablando bien. Ahora la izquierda, Joe Biden, es el segundo presidente católico de los Estados Unidos y fue recibido por el Papa Francisco como un hermano perdido. Y todo lo que representa es aparentemente lo contrario de lo que el régimen anterior.
y sin embargo están promoviendo la misma agenda. Es que la dialéctica hegeliana en su mejor momento no se puede conseguir mejor. Tienes gente luchando entre sí, pero ambas partes tienen en realidad el mismo objetivo, exactamente el mismo. Esto es increíble y hemos estado diciendo esto durante mucho tiempo y se está desarrollando ante nuestros ojos, y sin embargo la gente cree que ha elegido un particular lado, cuando en realidad están todos en el mismo autobús, y esto no ha terminado porque vienen las elecciones de mitad de periodo y luego la reelección, así que hablaremos de eso, pero tener todo esto en mente con la discusión. ¿No sería absolutamente hilarante si tuviéramos una repetición de Trump contra Hillary? No la pospongas todavía. El 9 de octubre de 2020 tenemos a Biden diciendo su opinión también, ¿verdad? Así que vamos a escuchar eso. Y a lo largo de mi vida en el servicio público, me he guiado por los principios de la doctrina social católica, que atraviesa a través de todos los credos confesionales. Y esa sensación de esperanza y posibilidad me recuerda la primera vez que conocí al Papa Francisco en 2013, cuando tuve el privilegio de asistir a su toma de posesión en el Vaticano. Cuando lo saludé, me dijo: «Señor vicepresidente, siempre es usted bienvenido aquí. Vivo en un país increíble. Todos vivimos en un país increíble, donde un niño católico irlandés como yo, de Scranton, Pensilvania, un día sería amigo del Papa jesuita. Pero eso es lo que somos, como país donde todo es posible». Es fascinante para mí que el campo de Biden es tan orientado a la religión como el otro bando. Sabes que siempre nos inclinamos a pensar que la campaña de Trump y el campamento de Trump es más cerca del Rey del Norte. Pero en muchos aspectos, el campamento de Biden es más cerca que el campamento de Trump. Sí, porque mencionó la doctrina social católica. Y el Partido Democrático tiene un manifiesto y una visión que es mucho más cercana a la doctrina social católica que el campo de Trump. Sí, así que el Rey del Norte se opone en ambos, y no importa quién gane. El ascenso del Rey del Norte, la filosofía, puede estar igualmente en ambos partidos. Así que no importa en absoluto quién gane las elecciones. La cuestión de la profecía se cumplirá. ¿Sabes lo interesante que es esto, Martin? Así que, como hemos dicho todo el tiempo, no importa en qué caballo te sientes, va a ir en una dirección particular. Ahora, cuando tienes un cambio de uno a otro, y constantemente hemos cambiado de uno a la otra, entonces ciertas agendas pueden ser propagadas. Y cuando esas agendas se vuelven excesivamente impopulares, cambias de caballo. Tiene la misma ideología, pero cuanto de ese caballo sigue permaneciendo. Todas las cosas que la administración anterior, no todo ha sido cambiado por la actual. Así que no consiguen todas las cosas que quieren. Exactamente. Así que si algo es impopular, simplemente cambias de caballo. Sí, y entonces ellos continúan con esa narrativa. La gente empieza a estar de acuerdo, hasta que te hartas de ellos y cambias de caballo de nuevo. Esta es una estrategia muy brillante. Es la síntesis de la tesis y la antítesis y la espiral. Se dirige hacia abajo. No importa en qué caballo esté sentado. Sí, y el uno solo está culpando al otro. Por ello, correcto. Ahora algunas personas dicen que este presidente es el presidente más impopular, pero solo piensa en unos pocos años atrás, a George Bush Jr. ¿Qué tan popular era él? Y sin embargo se las arregló para llevar a cabo todas sus estrategias. Y luego hubo un cambio de caballos, y nada cambió. Así que si queremos entrar en la filosofía, entonces podemos saltar al 15 de octubre de 2020 y ver lo que dijimos. Entonces, esto se hace bastante tiempo, en 2022 ya.
Quiero señalar a los espectadores este libro, Megalomanía Eclesiástica, de John Robbins. Es un libro muy fascinante, y si usted quiere saber más sobre la doctrina social católica y los principios económicos de la Iglesia Católica, y usted sería sabio en leer este libro. En 1948, el caballero jesuita, explicando la estrategia política del Estado católico romano en la Civiltà Cattolica, dice que la Iglesia Católica Romana, convencida por sus prerrogativas divinas de ser la única y verdadera Iglesia, debe exigir el derecho de libertad para ella misma, solo porque tal derecho puede ser poseído por la verdad, nunca por el error. En un estado donde la mayoría del pueblo es católico, la Iglesia requiere que se niegue la existencia legal al error. Y que si las minorías religiosas existen activamente, solo tengan una existencia de facto, sin oportunidad de difundir sus creencias. Este es el pensamiento jesuita. Si usted pertenece a algún grupo que cree en la Biblia, que cree que Jesús es el único camino de salvación, que cree que la palabra de Dios es la norma y el estándar para tu vida, que cree que la ley de Dios en su totalidad, los 10 mandamientos, es obligatoria, usted será un anatema a los ojos de esta iglesia. Ayn Rand tenía razón cuando escribió en 1967, la Iglesia Católica nunca ha renunciado a la esperanza de restablecer la unión de la Iglesia y el Estado con un Estado global y una teocracia global como su objetivo. Escribe además, el Estado eclesiástico romano en el siglo XX, sin embargo, es una institución que se recupera de una herida mortal. Esto es lenguaje bíblico de un economista. Y cuando recupere en su totalidad el poder y la autoridad, impondrá un régimen más siniestro que cualquier otro que el planeta haya todavía visto. Y si la gente todavía no nos cree, repasemos unas cuantas declaraciones papales para mostrar que esta encíclica está absolutamente en armonía con el pensamiento papal y no tiene nada que ver con la fraternidad y el amor fraternal, sino con la megalomanía y el hambre de poder. Así que, Martin, tengo una pregunta para ti. Cuando este poder empieza a controlar a la humanidad, entonces veremos un régimen autoritario como vimos en la Edad Media. Me gustaría preguntar a los espectadores, ¿qué está pasando en Australia? Sí, ¿qué está pasando en Austria? ¿Qué está sucediendo en Austria? Lo que está pasando en muchos lugares en todo el mundo. Aunque algunos de los problemas de la pandemia están aparentemente en declive. No importa, la agenda continuará más allá. Y el Estado eclesiástico en especial, la segunda bestia, América, es claramente de ambos lados. Yendo hacia la meta. Ahora, aquí hay un artículo en el New York Post del 16 de enero de 2022. Ex asesor de Clinton dice que hay una buena posibilidad de que en 2024 una revancha Hillary-Trump. Ahora, si esto tiene lugar o no, como hemos visto en nuestra discusión, en realidad es irrelevante, depende del caballo que quieran. Y si quieren cantar el primer verso de nuevo, primer versículo de nuevo, segundo versículo lo mismo que el primero, entonces que así sea. Si la humanidad está dispuesta a tragarse un escenario tan ridículo, entonces que lo haga. Parece que la humanidad quiere ser engañada. Realmente lo hace, ¿verdad?
Así que no tenemos que leer todo lo que ellos acaban de decir, que hay una muy buena posibilidad de que esto tenga lugar, y están bromeando sobre ello. Aquí hay una caricatura que acaba de aparecer, ahora en enero, en una de las noticias de Fox. ¿Qué es ese horrible olor? Me huele a corrupción. Y luego dice aquí, descansa en paz las posibilidades de Hillary en las elecciones presidenciales. Parece que hay un levantamiento de la tumba. Así que están especulando sobre ello, porque Biden es tan impopular. Me pregunto quién ganaría esta vez. Si la gente jugaría el mismo juego de nuevo y se emocionaría, y sin darse cuenta de que están jugando un juego de dialecto hegeliano. Ya sabes, que ser observadores no te involucres emocionalmente en esto. No tienes que hacerlo. Y entonces, en realidad, si no te involucras emocionalmente, puedes tratar de ver cuál es la perspectiva bíblica de todo esto. Así que incluso si esto sucede, no importa si no sucede, pero si sucede, el plan de juego permanecerá, sin cambios. Nos estamos moviendo hacia los reyes del mundo, dando su poder a la bestia. Y una vez que están tan involucrados que no pueden hacer una retirada más, solo hay una cosa que pueden hacer, y es dar un paso adelante, dando ese poder a la bestia. Y entonces el final vendrá. Ahora, Martin, también hablamos de despoblación. No fue un tema muy popular, y nos llamaron teóricos de la conspiración. Al menos llamamos el episodio Teóricos de la Conspiración. Excelente. Me alegro de que lo hayamos hecho, pero lo que es interesante es que algunas de las páginas web que citamos parecen haber desaparecido. Mientras tanto, esa parte sí. Sí, pero otras personas lo han retomado y han estado hablando de ello. Y es muy interesante lo que está sucediendo en el mundo, en este momento, y el futuro lo dirá. En cualquier caso, nunca hemos dicho nada, solo lo citamos, correcto, para que nadie pueda acusarnos de conspiraciones, solo lo citamos. Muy bien, Martin, veamos lo que dijimos en esta etapa. Esto viene directamente de su propia página web. Y van a explicar aquí por qué tienen esta masiva predicción de una reducción de la población. Lo veremos en un momento. Así que siento decepcionar a muchos de ustedes con nuestro pronóstico. Se está poniendo peor y peor cada año, desde el comienzo de la precrisis en 2007, y no van a decir nada más al respecto. Ahora sí, hay una frase muy interesante que dice que la cifra en sí no es importante. Lo que es relevante es el hecho de que el escenario puede evolucionar más allá de las condiciones iniciales, de un 50% de muertes a más del 90%. Eso es interesante, eliminar el 90%. Por cierto, no se incluye ninguna pandemia o guerra nuclear incluida en la previsión. Están hablando de una pandemia aquí. Pero en esta predicción, en este caso, ninguna pandemia o guerra nuclear está en el pronóstico. Entonces, ¿qué es lo que acabará con estas poblaciones? No lo sé. Ahora es cuando se pone interesante. Aquí es donde tenemos que poner nuestros campos de pensamiento. Sudáfrica, solo por interés. 55 millones la población, bajará a 46 millones. Así que es un descenso de 9 millones de población, que es sustancial. Es decir, si tuviéramos que decir, en los próximos 5 años, 10 millones de personas van a morir. Eso es bastante impactante, y eso también debe incluir los nacimientos y las muertes. Así que con todo eso todavía baja 9 millones. Pero cuando se le dice a Alemania que 50 millones de su población van a morir de sus 80 y pico millones, eso es impactante más allá de la medida. Ahora veamos a los pobres Estados Unidos de América. Población de 300 millones en 2017. Se predice que va a caer a 100 millones. Que migran 2/3 de la población. ¿Se van a ir todos a México?
No sé, esto es lo que no tiene sentido. Lo que intentan decirte es que se van a mudar a Canadá. No, porque Canadá también tiene una caída, así que definitivamente no se van a mudar a ningún sitio. De acuerdo, y no es una pandemia y no es una guerra según ellos. Ahora, Martin, ese debate sigue abierto, ¿correcto? Y no estamos en 2025, así que no podemos decir si esa predicción será realidad. Pero ciertamente hay un número de indicios de que no todo va bien en el estado de Dinamarca, como dice el refrán. ¿Qué podemos esperar en los próximos años? ¿Y cuál será el escenario? ¿Y cuál será el estado del mundo antes de la venida de Cristo? Bueno, según la Biblia, no es un lugar agradable. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe? Esa es la primera pregunta. Si no viniera, ninguna carne sobrevivirá, dice la Biblia. Y por esa razón, el tiempo será cortado. Así que, Martin, todavía mantengo todo lo que hemos dicho en los últimos 100 episodios. Ahora solo tratamos los temas leves. Y como podemos ver, esas cuestiones leves son ni siquiera tan leves. Ya están tocando temas muy serios, como la destrucción de una gran parte de la humanidad. Ahora, ¿cómo se desarrollará todo esto? Lo veremos a medida que avancemos en el año 2022. Ahora, en nuestro próximo episodio tocaremos algunos de los otros temas. También una recapitulación. Continuaremos con una recapitulación y veremos lo que dijimos y dónde estamos ahora. Pero desafortunadamente muchas de las cosas que predijimos y muchas ya no son aceptables en ciertos medios de comunicación. Así que creo que tendremos que cambiar a otra plataforma de medios. Sí, otra plataforma de medios para llevar esta información. Así que los espectadores ya saben que el próximo no estará en esta plataforma. No. Así que eso fue un centenar de episodios en la revisión. Y solo hemos tocado algunos, es decir, este es el episodio 24. Y todavía hay 3/4 de los episodios por adelante. No vamos a ir a través de todo, solo 2 de ellos, y luego continuaremos con este otro tema importante. ¿Qué significa esto para nuestra vida espiritual? Tenemos que empezar a concentrarnos en estos temas. Que el Dios del cielo nos dé sabiduría mientras nos acerquemos a otro año muy agitado. No sabemos lo que nos depara, pero sabemos lo que dice la profecía. Y hemos visto en este episodio que la espiral descendente que la humanidad ha elegido abrazar es probable que continúe. Es importante lo que acabas de decir. Solo quiero reiterar. Cuando Jesús venga y destruya a los malvados, será por su propia elección. Será por su propia elección. Y muchas almas están gritando, ¿hasta cuándo, Señor soberano? ¿Hasta cuándo? Oremos. Padre Celestial, no estamos viviendo en un mundo de color de rosas y muchas personas están desesperadas. Señor, tú sabes cuántas cartas recibimos, cuánta gente está totalmente desesperada. Y Señor, no es posible, Señor, aplicar la bomba a todas las necesidades. Así que tenemos que apelar a una mano superior para poder hacerlo. Pero Señor, si podemos hacer llegar la información a la gente en cuanto a las opciones que necesitan hacer para estar en ese gran día, entonces sería un paso maravilloso adelante. Así que te ruego, Señor, que no utilices solo este ministerio, sino que uses también a los espectadores y cualquier otra persona que puedas para difundir la palabra, para que la gente pueda estar preparada para ese gran día y se ponga de pie. ¿Quién será capaz de resistir? Esa es la pregunta que la Biblia plantea.
Y esa es una pregunta que tenemos que responder. Danos sabiduría para este fin, en el nombre de Jesús. Amén.